Tenemos una de las sesiones de un área en la nefrología que, como saben, llevamos poco tiempo activos en ella, que es la onconefrología. Me acompaña Fabiola, que es del Hospital del Virgen de Macarena en Sevilla. Yo soy Manuel Macías, que estoy en Tenerife. Lo primero, aspectos técnicos. Para las preguntas hay micrófonos de pie para que se acerquen a él, para no esperar por la persona que les traslada el micrófono. A ver, lo que tenemos es un modelo hoy de sesión que, bueno, que ha tenido un tiempo en la sociedad que yo creo que es divertido y al menos pues inquietante, ¿no? Como es una controversia, que es opiniones, quizás más que diferentes, formas diferentes de ver las cosas. No es enfrentamiento de opiniones, pero vamos, ya veremos cómo los que nos acompañan hoy. El primero que va a hablar de lo que es la nefrotoxicidad por inhibidores del checkpoint, que todos ya en los hospitales tenemos algún caso, alguna experiencia y dudas, todas las del mundo, y sobre todo el esfuerzo de convencer a los oncólogos o hematólogos para que modifiquen un poco su actitud terapéutica frente a estos pacientes. Y el primero que va a hablar es Isidro Torregrosa, que pertenece al Hospital de Valencia, y él tiene mucha experiencia, pertenece al grupo, tiene muchos datos, han conseguido una beca ahora sobre esta área, así que Isidro, cuando quiera, que nos hablará de suspender en un momento dado por los efectos secundarios de estos fármacos y ver qué ocurre. Gracias, Isidro. Buenos días. No tengo ningún conflicto de intereses. Bueno, los inhibidores checkpoint son una familia de fármacos relativamente nueva que ha demostrado tener una eficacia muy importante en mejorar la supervivencia de un número creciente de neoplasias y, aunque en general son fármacos muy bien tolerados, todos sabemos que por su propio mecanismo de acción, que actúan inhibiendo los puntos de control de la inmunidad para lanzarla contra el tumor, se acompañan de una importante incidencia de eventos adversos inmunomediados, lo que se llaman los eventos adversos inmunorrelacionados, que afectan a cualquier órgano y en lo que nos ocupa también al riñón, fundamentalmente en forma de nefritis intersticial. Sin embargo, algo que sorprende muchísimo cuando uno revisa la literatura, cuando uno estudia de esto, es que contra lo que sería intuitivo, cuando reintroducimos el fármaco después de un primer episodio de fracaso renal inmunomediado, el índice de recurrencias es sorprendentemente bajo, no llega a un 25% en la mayoría de los trabajos. Así que en esta controversia, que como ha dicho Manuel, es muy divertida, a mí me toca ser el nefrólogo malo que voy a defender el por qué estos fármacos que van tan bien para tantos pacientes y que además no recurren cuando los reintroducimos, yo voy a defender el por qué no hay que reintroducirlos. Obviamente yo no voy a tener una postura radical en esto porque no es mi postura. Lo que voy a hacer es explicar por qué las cosas no son tan fáciles ni mucho menos como lo que parecen, qué riesgos tiene la reintroducción y en qué pacientes yo no reintroduciría. Para eso seguiré este esquema y empezando por saber qué sabemos en otras nefritis intersticiales mediadas por fármacos distintos de los inhibidores checkpoint. Y aquí la literatura simplemente, sabemos ya desde que éramos residentes que la nefritis intersticial aguda es una reacción inmune de hipersensibilidad retardada ante antígenos extraños y esto es así porque cumple una serie de características como que reaparece ante reexposición al mismo desencadenante. Todos sabíamos que si tengo una cefalosporina, le doy a un paciente y da una nefritis intersticial, no es una buena idea volver a dársela. Sin embargo, cuando yo reviso la literatura, es imposible saber cuál es el índice de recurrencia en nefritis intersticiales asociada a drogas. Sin embargo, la literatura sí que nos da algunos datos interesantes. Este trabajo del grupo Glossen, 22 nefritis recurrentes, lo primero que vemos ya muy sorprendente en la columna de la izquierda es que en muchos casos no sabíamos qué eran, y esto es algo que nos pasa, no sabemos el origen, pero es que cuando recurren, muchos pacientes que habíamos atribuido a un fármaco tenían en realidad otra cosa. No es tan fácil asignar un culpable en las nefritis intersticiales. Y además, otra cosa que vemos es que el fracaso renal agudo, el inicial y el recurrente, deja daño, deja mucho daño. Una nefritis intersticial no es una cosa menor. Paso a revisar qué experiencia hay que hay publicado cuando reintroducimos los inhibidores ya checkpoint, ya estamos en materia, después de otros eventos adversos inmunomediados no renales, y aquí disponemos de estudios grandes, pero con muchas limitaciones, retrospectivos, a partir de bases de datos de vigilancia, que nos dicen que más o menos
la recurrencia de los eventos adversos está en un 30, 35, hasta un 40%, pero que depende del órgano. Por ejemplo, los de tipo digestivo recurren más. Si ya a este respecto, las guías lo que nos dicen de un modo muy genérico, ya sabéis que los oncólogos utilizan un montón de guías, y lo que nos dicen básicamente es que el volver a reintroducir o continuar el fármaco después de un evento adverso depende del órgano, no es lo mismo el corazón que la piel, y depende de la gravedad. En general, grado 3, efectos importantes, las guías recomiendan suprimir definitivamente, con excepciones. Si pasamos ya a ver qué sabemos de lo que pasa cuando reintroducimos el fármaco después de un fracaso renal agudo, empezando por las guías nos vienen a decir, con un nivel de evidencia muy bajo, más o menos lo mismo. Si es grave, discontinúese. Pero esto realmente es una recomendación general y poco práctica de cara al paciente individual, y yo creo que ante este problema hay que hacerse unas preguntas. Y la primera pregunta, desde luego, es si de verdad es necesario introducir el fármaco siempre, porque estamos hablando de reintroducir sí o no, pero primero tengo que reintroducirlo. Ya sabemos que estos fármacos, la indicación actual es indefinida, se usan de manera indefinida hasta progresión o toxicidad inaceptable, o bien con un periodo de al menos 2 años en la mayoría de las indicaciones. Pero ya hay muchos trabajos que nos muestran que la suspensión temprana se asocia a un efecto beneficioso muy prolongado. En las gráficas de la derecha son pacientes de ensayo clínico con terapia combinada en melanoma avanzado, 40% de supresiones por toxicidad, y sin embargo la supervivencia y la supervivencia libre de enfermedad exactamente iguales en los dos grupos, los que se había suprimido el fármaco y los que no. Hay un efecto a largo plazo, y de hecho a la derecha tenemos un montón de ensayos ya en marcha para ayudarnos a decir si podemos, cuándo y cómo podemos parar el fármaco antes. Pasaríamos de un estándar actual, que es fármaco a largo plazo indefinido, toxicidad para el paciente, toxicidad económica para el sistema, a un nuevo estándar en el cual podríamos parar antes, una vez haya una respuesta, y ver qué pasa. Esto está en estudio, pero yo creo que los oncólogos lo tienen muy claro. Yo me acerco muchas veces a los oncólogos, ¿vamos a reintroducir? No. Si el paciente ha tenido una respuesta, si está estable, paramos y miramos. Y esto es algo que hay que tener en mente, no en todos los pacientes, por supuesto, pero muchas veces sí, podemos esperar y parar. Así que la respuesta a esta primera pregunta es no siempre es necesario reintroducir el fármaco, a veces sí. La segunda pregunta es ¿cuál es el riesgo de recurrencia real tras la reintroducción? Para esto yo me he fijado, no tenemos trabajos prospectivos, no tenemos trabajos que de verdad nos den esta respuesta, pero me he fijado en algunos que me han gustado, como esta serie retrospectiva de una base de datos de farmacovigilancia francesa, en la cual analizan 63 pacientes consecutivos, todos biopsiados. Esto es una rareza en la literatura de estas cosas. Y ellos ven que cuando casi todos tenían nefritis intersticial, cuando lo reintroducen, solo hay una recurrencia. Es un dato realmente sorprendente, aunque estas bases de datos de vigilancia tienen el problema de que pueden no haberse comunicado. Pero además, cuando analizamos los pacientes en el fracaso renal inicial, vemos que muchos llevaban omeprazol, antiinflamatorios, etc. Y sabemos que en el paciente individual, como nos muestra ese trabajo del año pasado, no podemos distinguir ni por la clínica ni por la patología quién ha sido el culpable. Y además, estos fármacos, entre los posibles mecanismos de acción que pueden producir la nefritis intersticial, uno muy interesante es que realmente podrían actuar reactivando células T efectoras ya preactivadas por otros fármacos como el omeprazol, como el ibuprofeno. Es decir, que es posible que esta baja recurrencia también sea porque lo que ha hecho el fármaco es facilitar esa nefritis frente a otros fármacos, y si hemos tenido la precaución de retirarlos antes de la reintroducción, podría también estar explicando esta baja recurrencia. En otros trabajos la recurrencia no es tan infrecuente. Este es un trabajo muy importante porque incluye a muchos pacientes, aunque es retrospectivo multicéntrico, 429 pacientes con fracaso renal agudo, el trabajo del primer firmante es Gupta, y reintroducen en 120 casos, que son muchos, y lo primero que vemos ya es que han reintroducido, los pacientes que se han reintroducido ya tenían menos daño renal y habían quedado con menos daño renal residual, y esto ya es una fuente de confusión. Vemos que el 16,5% hacen recurrencia, que es 20 de los 120
21, y otro problema de este estudio y de todos, menos el francés que he enseñado, es que solo 1/3 de los pacientes estaban biopsiados. En el resto se había atribuido el fracaso renal agudo a una nefritis intersticial, pero en realidad no tenemos la seguridad. En el grupo de reintroducción aún las biopsias eran menos frecuentes. Podemos estar dando como nefritis intersticial pequeños fracasos funcionales que hemos considerado que eso debía ser una nefritis intersticial y, por supuesto, no han recurrido porque nunca la tuvieron, pero esto no lo sabemos. Por otro lado, también en este estudio de Gupta, los pacientes llevaban omeprazol, llevaban antiinflamatorios, llevaban otras cosas con lo que ya he comentado. Por lo tanto, la respuesta a cuál es la frecuencia no lo sabemos. Obviamente no es alta, pero quizá pudiera ser mayor de la reportada en la literatura. La siguiente pregunta es si esto deja daño. Para eso vamos a poner el foco inicialmente en el fracaso renal agudo inicial y tenemos ya trabajos sobre que nos hablan de esto. En el trabajo de Gupta, de los 429 pacientes que tuvieron un fracaso renal agudo, recuperaron 64%, pero recuperaron a creatinina 1,5 veces la basal, y eso para mí no es recuperar. Un paciente oncológico con 1,5 de creatinina es un paciente sin reserva funcional, que cuando le pongamos contrastes, que cuando tenga circunstancias, va a volver a fracasar. Así que para mí eso es un criterio laxo de recuperación y, de hecho, en cada trabajo lo dicen de una manera distinta. En el grupo francés, en el trabajo francés, si miráis, hablan de recuperación completa y solo un 25%, un 27%. Muchos pacientes dejan daño renal residual. Nuestra serie de pacientes biopsiados en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, cuando uno mira las creatininas que quedan, se asustan. En la práctica clínica todos sabemos que muchos pacientes quedan con daño. Para acabar con esta parte, solo este pequeño trabajo que ha salido en forma de carta en American Journal of Clinical Disease, en el cual miran pacientes que han sobrevivido un año a sus neoplasias tratados con inhibidores checkpoint, la enorme incidencia de enfermedad renal crónica de novo. No lo comparan con nada, pero quizá eso sea la consecuencia del daño subclínico que hemos entendido como recuperación, pero luego a la larga deja daño renal crónico. Esto habrá que reanalizarlo. Y como veis, los inhibidores de la bomba de protones, junto con la edad, único factor que predice aparición de enfermedad renal crónica, y sobre esto luego también podemos hablar. Mientras que el efecto del fracaso recurrente sobre la supervivencia tenemos mucho menos datos, pero de los 20 pacientes que volvieron a tener fracaso en el trabajo de Gupta, otra vez otro porcentaje quedó con daño renal residual. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿el fracaso renal agudo en estos pacientes deja daño? Sí, deja daño mucho, y mucho más del que pensamos por la creatinina probablemente. Si miráramos biopsias, a lo mejor nos asustaríamos. Y aparte del problema que suponen los pacientes oncológicos, quedar con algo de daño. ¿Y qué pasa con la supervivencia? Pues lo mismo, si miramos el episodio inicial, tenemos dos trabajos recientes con muchos pacientes, son trabajos retrospectivos, unicéntricos, el de la derecha español, donde vemos que el fracaso renal agudo en pacientes que llevan inhibidores checkpoint se asocia a pérdida de supervivencia. En el trabajo de la derecha, además, vemos que la no recuperación después de un fracaso renal aún se asocia a peor supervivencia. Este otro trabajo es muy interesante. En la gráfica de la derecha vemos lo mismo, fracaso renal, peor supervivencia, pero luego ellos hacen dos grupos. Fracaso renal que atribuyen a otras causas en estos pacientes que toman inhibidores checkpoint, o fracaso renal atribuido directamente al checkpoint mediante un modelo predictivo que desarrollan y validan. Y ven que la mortalidad recae, como pasa en otros eventos adversos, aquí la mortalidad recae en el fracaso renal agudo no directamente relacionado. En los pacientes que está relacionado con el inhibidor no se ve aumento de mortalidad. Y esto lo que está marcando, a mi entender claramente, es que esto es un marcador de efecto del fármaco, como pasa con otros eventos adversos. El que tiene la nefritis es que es el paciente que más ha respondido. Por eso se lava ese efecto del fracaso renal agudo sobre la mortalidad. Pero eso no quiere decir que el fracaso renal agudo esté exento de problemas. Quiere decir que estamos seleccionando una población que ha respondido mejor y debería tener mejor supervivencia. Así que pasamos a la siguiente fase, que es qué pasa en el fracaso renal agudo recurrente sobre mortalidad. Aquí casi no tenemos datos, pero en el trabajo de Gupta los pacientes que recaían tenían el doble de mortalidad que los pacientes que no recaían.
De manera que la respuesta a si el fracaso renal agudo tiene coste en mortalidad, para mí es sí, tanto el inicial como el recurrente, y esto está traduciendo quizá que la población que hace fracaso renal agudo ya de por sí es más frágil. Por supuesto, el fracaso renal es pérdida de oportunidades de tratamiento, pérdida de ensayos, de oportunidad de incluir en ensayos, y además el probable impacto negativo del fracaso renal y del daño residual sobre la supervivencia. La última pregunta que me hago es, ¿y otros riesgos? Por supuesto, cuando reintroduzco puedo tener otros eventos adversos inmunomediados, ya sabemos que se acumulan en los pacientes, y no me voy a extender sobre los corticoides, pero todos sabemos el daño asociado a los corticoides, más en estos pacientes. Hay la estrategia actual que utilizamos muchas veces de prolongar los corticoides para reintroducir, eso también debe tener un coste en forma de mortalidad, y si el paciente recurre, aún más corticoides, y esto es algo que debemos tener realmente muy en cuenta. Por lo tanto, para acabar ya, ¿a quién yo no le daría? ¿A quién no? ¿O a quién me pensaría mucho a la hora de reintroducir? Pacientes que ya han tenido un tratamiento y están con una enfermedad estable, aquellos que tienen neoplasias que no son muy respondedoras a este fármaco, pacientes que tienen otros tratamientos disponibles, que esto no pasa siempre, cuando hay otros eventos graves, cuando no hay medicación inductora o es al revés. Si llevaran omeprazol y ibuprofeno, lo que haría es quitárselo y entonces probablemente a estos otros sí que los metería más. Cuando la biopsia tiene otro tipo de daño grave, cuando el primer episodio es grave, pero mucho más importante que eso, si ha respondido mal a corticoides o si me ha dejado mucho daño y poca reserva. Y pacientes con mala tolerancia a corticoides o factores de riesgo. Y ya la última diapositiva para acabar, no existen ni van a existir recomendaciones generales sobre este tema. Cada paciente merece y requiere necesariamente una conversación entre nefrología y oncología para tomar la mejor decisión en cada momento. Gracias. Muchísimas gracias, Isidro. Pasamos ahora al otro punto de vista de la controversia que va a llevar a cabo la doctora Pilar Auñón, responsable del 12 de octubre de Madrid y del área de onconefrología, y que pertenece también al grupo de trabajo de onconefrología de la Sociedad Española. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en esta interesante controversia. En mi caso me toca lo fácil, que es hacer de polibueno y ver el lado positivo de las cosas. Bueno, como todos ya sabéis, los inhibidores de los checkpoints han supuesto una verdadera revolución en el campo de la oncología. Desde su aprobación, pues su uso se ha extendido a multitud de tumores, incluso pasando a ser primera o segunda línea de multitud de casos de enfermedad neoplásica avanzada, consiguiendo pues una mejoría sustancial en la supervivencia de muchos pacientes. No están exentos de toxicidades, pese a esta eficacia y buena tolerancia, y como sabemos, pues asocian un perfil de efectos adversos denominados inmunomediados, que pueden afectar a cualquier parte del organismo, entre ellos, como hemos visto, el riñón. Sabemos que la toxicidad renal va a ser más infrecuente que otras toxicidades, con una incidencia estimada entre el 2 y el 5%, habiéndose descrito algunos factores de riesgo, como son las terapias combinadas con el uso de varios fármacos de este tipo, con varios inhibidores del checkpoint, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones o la presencia de otros factores adversos inmunomediados. Y que el manejo, bueno, la forma más frecuente de toxicidad renal inmunomediada va a ser la nefritis intersticial, y su manejo va a pasar por la interrupción del fármaco, del inhibidor del checkpoint, junto con una tanda de corticoides, con lo que habitualmente se obtienen muy buenos resultados, con respuestas próximas al 80-90% de respuesta renal. Para ilustrar un poco la charla, he traído un caso nuestro de la consulta de Onconefro. Es un chico de 45 años al que se le diagnostica de un cáncer neuroendocrino de páncreas estadio 4, con metástasis hepáticas y ósea. Tras recibir una primera línea con un platino y etopósido y no tener respuesta, inicia una segunda línea con lutecio y un anti-PD1 como es el nivolumab. Con bastante buena tolerancia inicial, sin embargo, tras la quinta dosis, la creatinina sérica, que había estado muy estable, empieza a presentar un ascenso progresivo, confirmándose en una biopsia renal el desarrollo de una nefritis intersticial, pues que en este contexto se da como inmunomediada.
Se pautan esteroides, se quita el omeprazol que tomaba el paciente pues completa una pauta descendente de prednisona en unas 6 semanas aproximadamente y alcanza una muy buena respuesta, recuperando pues prácticamente ad integrum la función renal previa. Desde el punto de vista oncológico, ya desde el primer escáner que tiene tras el inicio de la segunda línea con la inmunoterapia, se observa una respuesta parcial, con una mejoría muy importante tanto de la masa pancreática como de las lesiones hepáticas. Entonces, llegados a este punto, pues lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con el fármaco, con el nivolumab? Pues si nos vamos a las guías que utilizan los oncólogos para el manejo de las toxicidades inmunomediadas, en el caso de una toxicidad renal grado 3 o 4, como es el caso de nuestro paciente, pues que viene definido ya por un aumento de creatinina sérica bastante ya significativo, las guías recomiendan suspender definitivamente el fármaco. ¿Pero qué evidencia real tenemos a día de hoy para recomendar esto? Pues en esta serie reciente, que incluye 18 pacientes con más de 1.500 pacientes que reanudan el fármaco tras haber tenido una toxicidad inmunomediada, importante destacar que casi la mitad de los casos había sido un evento grado 3 o mayor, como es el caso de nuestro paciente, un evento grave que según las guías no teníamos que haber reintroducido el fármaco, pues vemos que la tasa de recurrencia global estuvo en torno al 46%, es decir, que más de la mitad de los pacientes en los que se va a reintroducir el fármaco no van a presentar un nuevo evento de toxicidad inmunomediada. Además, solamente en el 23% de los casos fue el mismo tipo de toxicidad, es decir, en aquellos casos que recurre a la toxicidad, lo más probable es que sea de otro tipo. También es muy importante destacar que este segundo evento inmunomediado, al contrario de lo que podríamos pensar, no va a ser habitualmente más grave que el primer evento de toxicidad inmunomediada, que en la mayoría de los casos va a ser manejable sin necesidad de tener que suspender el inhibidor del checkpoint. Desgraciadamente, hay pocos predictores para adelantarnos un poco a esta recurrencia de la toxicidad. Lo único que encuentran es que pues, las colitis recurren más, parece ser que las endocrinopatías, y que el hecho de reiniciar con el mismo fármaco, la misma combinación de inhibidores de checkpoint, pues, podría minimizar el riesgo. Esto en cuanto a toxicidad inmunomediada global. ¿Pero qué sabemos de la toxicidad renal? Pues aquí en esta tabla he recogido las pocas series que describen pacientes, incluyen pacientes que han tenido una toxicidad renal inmunomediada en las que hay pacientes que reanudan el inhibidor del checkpoint. Y si bien es verdad que las cifras son bastante variables, pues parece que se asemejan bastante a lo descrito para otro tipo de toxicidades, con una recurrencia aproximada en torno al 20% de los pacientes, es decir, 4 de cada 5 no van a presentar una recurrencia de esa toxicidad renal. Pero en el caso de presentarla, ¿qué ocurre? Pues desgraciadamente en la mayor parte de las series no nos cuentan el final de la historia, no sabemos cómo evolucionan ese 20% de pacientes en los que va a recurrir esa toxicidad renal, pero en las poquitas series en las que sí que nos cuentan un poquito la evolución, pues vemos que esta respuesta a corticoides, como en esta serie de Cortázar, parece que sigue siendo bastante buena, que igual que en el primer evento de toxicidad renal inmunomediada, se conserva una respuesta que en este caso es verdad que es muy buena en esta serie próxima al 80%. Y es que jugamos con cierta ventaja, porque por un lado en un subgrupo de pacientes, me estoy adelantando, aquí. Jugamos con cierta ventaja porque en un subgrupo de pacientes que estuvieran recibiendo ciertos fármacos clásicamente asociados a las nefritis intersticiales inmunoalérgicas, como son el omeprazol, el allopurinol, algunos antibióticos, que también sabemos que están implicados en la etiopatogenia de estas nefritis inmunomediadas, la posibilidad de suspender estos fármacos pues, también va a ir acompañada de la posibilidad de minimizar ese riesgo de recurrencia de la toxicidad renal. Y como ejemplo, este caso que os traigo aquí, que es un paciente con un melanoma metastásico tratado con nivolumab. La línea negra representa la creatinina sérica. Entonces, el paciente desarrolla una nefritis intersticial inmunomediada que se maneja con la suspensión del nivolumab, una tanda de corticoides y la suspensión del omeprazol que el paciente tomaba. Y con bastante buena respuesta, básicamente pues, prácticamente alcanza una respuesta renal completa, pero por desgracia el melanoma recae y el paciente tiene que reanudar la inmunoterapia, que tolera muy bien durante unos 4 meses hasta que por molestias digestivas se le indica de nuevo reintroducir el omeprazol e inmediatamente después presenta una recurrencia de la nefritis intersticial, que quizás podríamos haber evitado si no hubiéramos reintroducido este fármaco. Pero también vamos a jugar con ventaja, puesto que todo paciente que desarrolle toxicidad renal inmunomediada va a ser
posteriormente estrechamente seguido en nuestras consultas, muy monitorizado, lo que va a permitir tanto un diagnóstico precoz como un manejo rápido de esa potencial recurrencia de la toxicidad. Y esto es muy importante porque, al igual que en otras patologías, también para las nefritis inmunomediadas sabemos que un inicio precoz de esteroides, como se presenta en este trabajo, se asocia a una mayor probabilidad de recuperación renal. Y esto en cuanto a los riesgos, pero es que también es muy importante destacar que estos pacientes que desarrollan este tipo de toxicidades inmunomediadas parece que se van a beneficiar específicamente de estos fármacos, ya que parece que la toxicidad inmunomediada podría ser un marcador de respuesta al tratamiento. En esta serie de 132 pacientes con cánceres genitourinarios que estaban tratados con un inhibidor del checkpoint, se observó que aquellos pacientes que presentaban un número mayor de efectos adversos inmunomediados y de mayor gravedad presentaban una mayor respuesta al tratamiento. Y este fenómeno parece que es extensible a multitud de tumores, como recoge esta revisión, que incluye trabajos con pacientes con multitud de tipos de cánceres de pulmón, melanoma, gastrointestinales, de cabeza y cuello. En estos trabajos lo que hacen es comparar la evolución de los pacientes, de aquellos pacientes que habían desarrollado una toxicidad inmunomediada, con la evolución de los que no presentaron ese tipo de toxicidad. Y por un lado, tanto en cuanto a la respuesta al tratamiento, vieron que aquellos pacientes que sí que tenían toxicidad inmunomediada tenían mejores tasas de respuesta al tratamiento, pero lo que es más importante, tenían también una mayor supervivencia global y supervivencia libre de progresión de la enfermedad. Pero claro, si nos vamos a las nefritis, pues como hemos visto, alguien podría deducir que en el caso de las nefritis sabemos que se ha descrito en varios trabajos ya que el hecho de presentar un daño renal agudo en un paciente con este tipo de terapias se asocia a una mayor mortalidad. En esta línea, este trabajo que ya se ha comentado previamente, este trabajo recogió más de 2.000 pacientes y analizó la mortalidad durante el primer año tras el inicio del inhibidor del checkpoint. Y efectivamente, cuando nos vamos a analizar qué pasó en aquellos pacientes en el subgrupo con un daño renal agudo, que supuso en este caso el 25% de los casos, efectivamente sí que estos pacientes tuvieron una peor supervivencia, sobre todo en los 3 primeros meses. Sin embargo, de forma muy interesante, cuando nos vamos a la estratificación en función de la etiología de ese daño renal agudo, aquellos pacientes en los que ese daño renal era atribuible al fármaco, es decir, tenía un origen inmunomediado, como es esta línea roja, la supervivencia de los pacientes se igualó a aquella de los pacientes que no tenían daño renal agudo, de lo cual podemos inferir que efectivamente también en el caso de la toxicidad renal estos fármacos pues también van a ser especialmente beneficiosos para este subgrupo de pacientes, es decir, que la toxicidad renal también va a ser un marcador de respuesta al tratamiento. Por tanto, por un lado tenemos una serie de riesgos que conlleva pues, reintroducir estos fármacos que a priori parecen asumibles en cuanto a cifras de recurrencia, que son un 20%, la posibilidad de minimizar en un subgrupo este riesgo de recurrencia suspendiendo ciertos fármacos, la aceptable respuesta a esteroides, probablemente favorecida por un diagnóstico y un tratamiento precoz. Pero es que en el otro lado de la balanza, como hemos visto, también estos pacientes van a tener un beneficio extra al ser estas toxicidades inmunomediadas un posible marcador de respuesta, con lo que eso conlleva en cuanto a impacto positivo en su supervivencia. Ahora bien, reintroducimos el fármaco, pero la siguiente pregunta también sería ¿cómo lo hacemos? En las series que os he presentado con anterioridad, la mediana de tiempo para reintroducir el fármaco tras el primer evento de toxicidad renal estuvo en torno a los 2 meses. Y que es verdad que en esta serie la reanudación precoz del fármaco se asoció a un mayor riesgo de recurrencia de la toxicidad, si bien en el resto de series esto no se corroboró. Lo que sí que parece, vamos, a efectos generales, lo que parece prudente sería esperar al menos unas 6 semanas para la reintroducción del fármaco, momento en el cual habitualmente pues, se van a cumplir 2 premisas, y es que el paciente haya alcanzado una respuesta al menos parcial ya a los esteroides y que el paciente nos haya dado tiempo ya a suspender por completo los esteroides, o que el paciente ya esté con dosis muy bajitas en esa pauta descendente de prednisona. La siguiente duda que nos puede surgir es de si merece la pena reanudar el inhibidor del checkpoint con un inmunosupresor
para intentar prevenir la recurrencia de estas toxicidades. Y esto un poco por extrapolación de lo que ya sabemos de otras toxicidades, como en el caso de las colitis inmunomediadas, en las que la reintroducción del inhibidor del checkpoint concomitante con vedolizumab sí que parece disminuir la tasa de recurrencia. Y en esta línea, algunos trabajos pues, proponen distintas estrategias profilácticas, como en este caso, que nos proponen a la hora de evitar la recurrencia de la nefritis inmunomediada el uso de tocilizumab. ¿Pero qué evidencia tenemos a día de hoy para recomendar esto? Pues la verdad es que poca. En alguna de las series que os he comentado, un porcentaje sustancial de pacientes reintrodujo el inhibidor del checkpoint acompañado de dosis variables de prednisona. Pero cuando vamos a analizar los resultados, parece que el hecho de reiniciar o no el fármaco acompañado de prednisona no cambió las tasas de recurrencia de la toxicidad renal. Por lo tanto, es verdad que es una N muy pequeña y a día de hoy pues, la experiencia acumulada es muy poca, pero tampoco tenemos una evidencia suficiente como para recomendar el uso de prednisona como prevención secundaria. Y ya la tercera duda que nos podría surgir es qué hacer con el fármaco. Es verdad que esto va a ser más bien competencia del oncólogo, pero bueno, que sepamos que al contrario de lo que podríamos pensar, parece que reanudar la inmunoterapia con el mismo fármaco, con el mismo inhibidor del checkpoint, se asociaría a una disminución de ese riesgo de recurrencia de la toxicidad, y en el caso de terapias combinadas habría que valorar el paso a monoterapia quitando el anti-CTLA4 por su peor perfil de efectos adversos. Pero finalmente, como todo en la vida, nada es blanco ni negro, ¿no? Finalmente, la decisión de reanudar este tipo de fármacos en un paciente que ya ha tenido una toxicidad renal inmunomediada siempre debe ser una decisión individualizada y con un abordaje multidisciplinar corroborada con oncólogo, nefrólogo y, muy importante, el paciente, porque van a entrar muchos factores en riesgo. Por un lado, van a entrar factores directamente relacionados con el riñón, en los que nosotros como nefrólogos sí que vamos a tener que dar nuestra valoración. Por un lado, si el paciente ha tenido o no una respuesta y cómo ha sido esa respuesta a los corticoides en el primer evento de toxicidad renal, con qué función renal residual se ha quedado, ¿no? De cara luego también a otros futuros tratamientos. El hecho de si el paciente estaba recibiendo fármacos, como hemos visto, como el omeprazol o alopurinol, fármacos que podemos suspenderle al paciente y nos quedamos con cierta mayor tranquilidad porque minimizamos el riesgo de que recurra a este tipo de toxicidades. Pero luego es que también va a haber otros factores que van a ser más inherentes a la enfermedad neoplásica, y es ahí donde el oncólogo pues, también va a tener que dar su opinión. Por un lado, si el paciente se estaba beneficiando realmente de estas terapias, y también muy importante si habíamos dado tiempo a que el paciente se beneficiara de estos tratamientos. A lo mejor ha presentado la toxicidad, recién comienza la inmunoterapia y hay que darle una nueva oportunidad al paciente, pero a lo mejor el paciente pues, ya estaba en el ciclo número 15 y pensamos que ya ha conseguido ese tope de beneficio esperado. Y muy importante también si existen otros tratamientos alternativos eficaces. Además, hay que tener en cuenta no solamente pensar en el riñón, si el paciente desarrolla otras toxicidades inmunomediadas, porque nosotros en el caso de la nefritis somos afortunados. Si la nefritis evoluciona mal, tenemos la diálisis, pero en el caso de una miocarditis o de una toxicidad neurológica inmunomediada, pues el desenlace puede ser fatal. Y, como no, por último, pero no menos importante, la decisión del paciente. A lo mejor un paciente joven, poniéndonos ya en un caso extremo, que desarrolla una toxicidad renal inmunomediada, que por lo que sea evoluciona mal y queda con una función renal muy precaria en una situación prediálisis, pero que no tiene otras alternativas terapéuticas eficaces y que su pronóstico vital pues, pasa por el pronóstico del cáncer, pues está motivado y quiere asumir el riesgo de recurrencia de esa toxicidad renal, aunque tenga que empezar diálisis, pero poder beneficiarse de estas terapias. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, pues nos ayudará a tomar la mejor decisión. Volviendo al caso del inicio, a nuestro paciente que había con un cáncer neuroendocrino de páncreas, que con el nivolumab había desarrollado una nefritis inmunomediada, que había presentado muy buena respuesta a una pauta esteroidea y a la suspensión del omeprazol, y que desde el punto de vista oncológico lo teníamos en una respuesta parcial. Pues bien, en este paciente, como hemos comentado, se tomó una decisión en conjunto, se habló con los oncólogos pensaban que, vista la buena respuesta inicial, podía beneficiarse aún más de continuar con este tratamiento. El paciente, nosotros, era un poco, digamos, teníamos todo de nuestro lado, ¿no? El paciente había tenido una respuesta renal completa, tenía un omeprazol que podíamos suspender, y por otro lado el paciente estaba muy motivado con el tratamiento, que clínicamente lo estaba tolerando estupendamente, al contrario que le había ocurrido con la primera línea. Entonces decidimos reiniciar el nivolumab.
Pues bien, tras la segunda dosis del nivolumab, pues desgraciadamente en los siguientes controles analíticos el paciente volvió a presentar un deterioro de función renal que en ausencia de otros factores asumimos como una recurrencia de la nefritis, con lo que suspendimos el nivolumab y nueva pauta de esteroides. Y bueno, en la evolución posterior el paciente tuvo también una muy buena respuesta renal. Es verdad que no ad integrum, pero bueno, alcanzó muy buena respuesta renal y ahora estamos en el momento en el que, bueno, el último escáner que tenemos ahora de octubre, el paciente tiene enfermedad estable, la respuesta oncológica se mantiene y un poco lo que hemos decidido es seguir haciendo escáneres periódicos, dado que, visto que llevamos desde mayo con la enfermedad estable, los oncólogos piensan que esta respuesta todavía puede perdurar en el tiempo, pero sí que en el caso de que haya cualquier atisbo de progresión de la enfermedad, pues reanudar el fármaco, porque el paciente no tiene ninguna otra alternativa terapéutica. Y ya como conclusiones, la reanudación de estos fármacos de los inhibidores de los checkpoints tras una toxicidad renal, pues como hemos visto, conlleva unos riesgos, pero que a priori parecen asumibles por la tasa de recurrencia que está en torno a un 20% y porque conservan también una buena respuesta a esteroides. También es importante saber que este tipo de toxicidades parece ser un marcador de respuesta al tratamiento oncológico y, por tanto, estos pacientes se pueden beneficiar especialmente de reanudar estas terapias por el impacto positivo en su supervivencia, pero que, bueno, por último, la decisión final de reanudar este tipo de terapias debe ser una decisión individualizada y consensuada entre oncólogo, nefrólogo y el propio paciente. Y ya como mensaje final, y yo creo también un poco extensible a nuestra labor en las consultas de onconefrología, es que si este tipo de terapias supone la mejor alternativa terapéutica para la enfermedad neoplásica del paciente, que es lo que probablemente va a determinar su supervivencia, creo que nuestra labor como nefrólogos debe ser evitar que ese riñón sea una contraindicación para que el paciente se pueda beneficiar de unos tratamientos que van a tener un impacto positivo en su supervivencia, mediante una prevención, un diagnóstico precoz y un manejo adecuado de las potenciales toxicidades. Y eso es todo. Invitamos a los ponentes aquí a acompañarnos en la mesa y abrimos el turno de discusión. Tenemos tiempo, la verdad que vamos bastante bien de tiempo, gracias a los ponentes que se han ajustado al tiempo. Por allí tenemos una pregunta. ¿No? Sí. Ahora, sí. Bueno, enhorabuena a los dos ponentes, ¿no? Y mi pregunta concreta es, los pacientes trasplantados pues tienen una mayor incidencia de cáncer, entre ellos sobre todo los melanomas, ¿no? Y cánceres escamosos. La historia natural de estos fármacos en el trasplante, si podéis comentar algo, recurrencia, reintroducción, manejo de la inmunosupresión, ¿se sabe algo de esto o tienen información al respecto? Es abierto. Nosotros experiencia particular no, pero sí que se sabe que hay unas tasas de recurrencia pues próximas al 50%. Es verdad que yo creo que necesitamos estudios en este sentido. Hay algunas series que sí que proponen estrategias preventivas, como es el cambio a un inhibidor del emetor y una pauta de esteroides previamente a reiniciar estos fármacos, pero bueno, es verdad que hay poca experiencia a día de hoy y sí que parece pues que el riesgo de rechazo es alto y la pérdida del injerto renal secundaria a ese rechazo es alto. Lo que pasa que, claro, en estos casos estamos hablando un poco de palabras mayores. Son pacientes con enfermedades neoplásicas avanzadas que además que los trasplantados renales pues suelen ser habitualmente todavía más agresivas y con un curso más agresivo que en pacientes no trasplantados. Entonces, yo creo que necesitamos más trabajos para intentar buscar estrategias de manera que los pacientes se puedan beneficiar de estos tratamientos. Una cosa también respecto a eso, Domingo, recordar también que a aquellos pacientes que por la decisión que se tome se le suspende la inmunosupresión o se va a la baja y el paciente vuelve a diálisis, la reintroducción de los ISI o de cualquier de estos fármacos puede hacer una respuesta de rechazo humoral en injertos todavía in situ.
O sea, esto nos ha pasado y no te puedes, digamos, tienes que tener esa precaución que, aunque ya no esté esté en diálisis, el hecho de tener un órgano con actividad inmune que se pueda modificar por estos fármacos hay que, sobre todo según qué fármacos, no todos hacen ese fenómeno. Hola, Juan Carlos Martínez, de Partaoli de Sabadell. Muchas gracias por las presentaciones. Al final creo que no ha habido tanta controversia porque el mensaje es individualizar, hablar con el oncólogo y el paciente. Pero mi pregunta es, ¿cuándo biopsiarías a estos pacientes? Porque son pacientes que no suelen tener solo la neoplasia, suelen ser comórbidos, a veces son diabéticos, llevan otros fármacos y siempre te entra la duda de si simplemente suspender el ICI, corticoides, ver qué pasa o biopsiarlos. ¿Cuál es vuestra actitud en este tema? Gracias. Bueno, ¿no se oye? Vale. En esto vamos aprendiendo al día, ¿de acuerdo? Esta es una pequeña controversia. No sabemos cuántos corticoides se dan, no sabemos hasta cuándo. Y yo, de las pocas cosas que ya voy sabiendo, es que quiero a los pacientes biopsiados. Cuando no se puede, no se puede. Pero cuando a un paciente le pones corticoides y tiene una respuesta estupenda, vale. Y cuando no tiene la respuesta, ya no sabes dónde estás. Entonces, es verdad que cuando biopsias, luego dices, si es que son todos, muchos son nefritis intersticiales, vale. Pero la biopsia hoy en día tampoco tienes tantas complicaciones. Es verdad que son pacientes que muchas veces ya están muy traqueteados, pero sabe lo que estás haciendo. ¿Y si no responde bien a corticoides? ¿Y si le tengo que dar otra controversia, un inmunosupresor? ¿Y si? Entonces yo prefiero tener la seguridad de que eso que estoy haciendo responde a algo. Los corticoides, se habla poco, en la nefrología ya lo sabemos, cuántos ensayos van bien, pero se mueren más por la toxicidad de los corticoides. Les estamos dando a los pacientes muchos corticoides. Entonces, a mí me gusta saber que le estoy dando muchos corticoides porque tiene una nefritis intersticial, no porque ha tenido una necrosis tubular o que ha tenido daño tubular porque llevó antes platino, pemetrexed y estoy forrándolo a corticoides sin saber lo que estoy haciendo. Así que de las pocas certezas, entre comillas, que yo tengo, es que hay que biopsiar. Yo, a nivel personal. Yo creo que todos los que estamos llevando consultación con nefrología cada vez lo tenemos más claro, estoy totalmente de acuerdo con Isidro, y es que la tendencia debe de ser esa, biopsiar salvo contraindicación. Y normalmente, como dice Isidro, las contraindicaciones normalmente suelen ser escasas, porque hay que saber lo que estamos tratando y hay que saber el pronóstico que va a tener el paciente y saber qué esperar de este grupo de pacientes. Sí, yo totalmente de acuerdo. Además, creo que es una cosa que tiene que cambiar porque si nos vamos a las guías, ¿no?, a los primeros trabajos y seguimos los algoritmos, todo es tratamiento empírico con corticoides y luego ya si no te responde, pues ya ves lo que haces. Y desde mi punto de vista, creo que en este tipo de nefritis es más importante que en cualquier nefritis de otro tipo, como puede ser una inmunoalérgica, el hecho de biopsiar, por las implicaciones también terapéuticas que tiene en el paciente. Porque si nosotros estamos asumiendo que el paciente ha hecho una toxicidad inmunomediada, aquí estamos hablando un poco de la controversia y que nosotros, a lo mejor como nefrólogos, pues le perdemos el miedo a lo mejor a la reanudación de estos fármacos, pero a lo mejor el paciente está dentro de un ensayo clínico y si hemos etiquetado al paciente, por ejemplo, de una toxicidad inmunomediada, ese paciente ya, olvídate del fármaco. Y luego también por esperar a una mala evolución para biopsiar, nos perdemos qué ha pasado, porque luego biopsiamos, no sabemos si ha sido un caso de corticoresistencia, si es que estábamos tratando otra cosa. Entonces, yo, desde luego, siempre que se pueda, biopsiar. La controversia sería, ¿alguien cree que no hay que biopsiar? No, porque, bueno, es complicado. Las guías americanas de oncología te ponen que no hay que biopsiar. Eso es curioso, ¿no? Pero bueno, quizás cambiemos el rumbo. Yo sí estoy de acuerdo con que hay que biopsiar, evidentemente. Mi pregunta va si tenéis experiencia en los patrones de lesión glomerular secundaria a toxicidad por inmunoterapia y si os planteáis una actitud diferente en cuanto a la reintroducción del medicamento. Son infrecuentes, pero hay casos principalmente reportados en la literatura de glomerulonefritis proliferativa extracapilar pausinmune. Entonces, si tenéis experiencia con ello o en la revisión habéis encontrado alguna actitud diferente.
Yo no tengo ninguna experiencia. Yo todo lo que he biopsiado es necrosis tubular o nefritis intersticial, daño tubular, pero glomerular como tal no. Y en la literatura lo que pasa es que toda la literatura son estudios retrospectivos de series sacadas de aquí, de allá y de acullá, y cuando vas al material suplementario, pues hay unas glomerulonefritis, hay un no sé qué, a uno se le dio micofenolato, a otro corticoides. Yo creo que, por lo menos, yo he sido incapaz de sacar conclusiones de eso. Entiendo que si aparece una glomerulonefritis grave o una vasculitis, hay que ir como en otra glomerulonefritis e intentar pararlo. Ya las nefritis intersticial van bastante mal, no quiero ni pensar si aquello es una vasculitis. Nosotros sí hemos tenido algún caso en los que ha habido un patrón concomitante de nefritis tubulointersticial aguda y patrón proliferativo, y en esos casos hemos utilizado de manera ayudante al tratamiento con corticoides, tratamiento con rituximab. Respecto a la reintroducción, en el caso del paciente del que os comento, no hizo falta, como dice Pilar, en ese momento el paciente estaba en respuesta completa, con lo cual pues no hizo falta volver a reintroducir el fármaco. Pero sí que se quedó con una buena respuesta renal, con lo cual en caso de necesitar de nuevo reintroducir la inmunoterapia, no descartábamos por completo esa posibilidad, ¿no? Ahora sí que recuerde, tuvimos unos cambios mínimos en una paciente con un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales, que ella estaba con un tratamiento combinado, se hizo una pauta de esteroides como unos cambios mínimos al uso y tuvo una respuesta muy buena, y de hecho en esta paciente se introdujo la terapia, pero solamente en monoterapia y no tuvo recurrencia. Y el tratamiento aquí se hizo pues con esteroides, como es para cualquier enfermedad de cambios mínimos. Y hemos tenido recientemente una vasculitis IgA en un paciente mayor con un cáncer de pulmón que pues llevaba poquito tiempo con estos fármacos, y en este caso el paciente hemos tratado pues con esteroides y con micofenolato, pues igual como hacemos en una vasculitis IgA en un paciente que no recibe estas terapias. Y es verdad que ya en este caso yo a lo mejor para una patología limitada al riñón, como puede ser una enfermedad por cambios mínimos, como puede ser una membranosa, pues a lo mejor el riesgo-beneficio de reanudar estos fármacos, pues veo más el beneficio, ¿no? Pues lo que decimos, pues una enfermedad limitada al riñón, nosotros en la peor de los casos pues tenemos la posibilidad de la diálisis. Es verdad que en enfermedades ya sistémicas, como puede ser una vasculitis, pues ahí ya yo me lo pensaría más. Es decir, yo una vasculitis ANCA o como es una vasculitis IgA que puede tener afectación extrarrenal, pues ahí ya el riesgo-beneficio me parece que hay que individualizar mucho más en esos casos. Creo que estaba antes por allí, detrás. Bueno, si tenías el micrófono. Sí, yo no se veía que tenías el micrófono, por eso. Solamente una preguntilla con respecto a la... ¿cómo sabemos si es una afectación glomerular? Pues no está relacionada con el fármaco, sino con la enfermedad de base, ¿no? Entonces no sería mucho en ese sentido, ¿no? Claro, a ver, esto al final es todo un poco secuencia temporal, quiero decir, como a veces en las nefritis inmunomediadas, quiero decir que ahí son pacientes que son polimedicados, histológicamente no hay ningún marcador diferenciador a día de hoy que nos permita entender la etiopatogenia que hay detrás. Pues en el caso de las pacientes que desarrollan afectación glomerular, pues es un poco parecido. En este caso es verdad que debutó pues como a los 2-3 meses de iniciar este tipo de tratamientos, y pues al final son enfermedades que tienen una base inmunológica. Estos fármacos al final pues lo que hacen es producir una disregulación, ¿no?, del sistema inmune. Entonces probablemente a lo mejor si el paciente no tuviera estas terapias, no hubiera desarrollado o lo hubiera hecho ante otro trigger distinto, la afectación glomerular, pero bueno, al final estos son todo un poco disquisiciones que hacemos y al final, claro, no sabemos 100% si es todo la inmunoterapia o no, pero... En este sentido yo quería también comentar, precisamente ya que has comentado el tema de los biomarcadores, ¿qué opináis? Porque ya hay algún grupo de la Mayo, por ejemplo, que está empezando a promulgar el uso, por ejemplo, de la proteína C reactiva o el uso de la proteína ligada al retinol urinaria, y también en España pues están investigándose. ¿Qué opináis sobre eso, la posible utilidad que pudiera tener el uso de biomarcadores en la predicción de la recurrencia, ¿no?
Bueno, con biomarcadores por ahora, está verde, por ahora no tenemos biomarcadores, sería ideal, porque al final es verdad, si tuviéramos un biomarcador fiable que podría ser de laboratorio, podría ser de las gamografías, que en su momento se ha comentado, de otras cosas. A día de hoy no tenemos nada. Con biomarcadores, además, la experiencia que yo tengo, yo hice en su día una tesis de biomarcadores en insuficiencia cardíaca, en cateterismo, en cirugía cardíaca, en GAL, KIM-1, todas estas cosas, y al final, por desgracia, el mundo de los biomarcadores muchas veces son caminos sin salida. No sé al final con esto si tendremos de verdad. Espero que sí. Respecto a la PCR, es verdad que sube a la PCR, es verdad que suben en otras nefritis intersticiales y es verdad que sube en otros muchos contextos. Y pese a lo publicado, que la PCR siempre sube antes, hay veces que la PCR no sube antes y los tienes biopsiados. Así que la PCR te reconforta si está elevada, pero a día de hoy esto está verde. Obviamente, ojalá tuviéramos biomarcadores para saber qué está pasando ahí sin tener que biopsiar a estos pacientes que ya están realmente muy cansados muchas veces de muchas pruebas, pero bueno, esperaremos como tantas cosas. Es verdad que en este mundo las publicaciones este año se han disparado, cada vez hay más grupos trabajando y vamos a tener más cosas, pero a día de hoy nos movemos en el empirismo y en cada uno hacer lo que pueda, ¿no? Esa es la realidad, no hay otra cosa. Buenas, yo soy Francesc Moncho del Clínico de Valencia y quería hacer una pregunta a la doctora Auñón, ¿no? Has presentado un caso de un varón joven de unos 45 años que necesitaba el tratamiento porque no tiene más opciones y que tras la reintroducción ha hecho un nuevo episodio de nefritis, ¿no? No sé, la primera pregunta es un poco si seguía con corticoides en este momento, ya se habían retirado por completo, y has planteado incluso reintroducirlo una tercera vez, a pesar de ya haber un daño en el riñón, un paciente de una creatinina 0,809 ha pasado 1,1. En este caso, con la evidencia que hay, ¿te plantearías ponerle aparte otro inmunosupresor tipo tocilizumab o alguna cosa de esa, o dejar corticoides a bajas dosis? No sé. En el caso de la recurrencia de la toxicidad renal, este paciente, la reintroducción del fármaco se hizo todavía, pero por coincidencia temporal, habitualmente no es que se reintrodujeran los esteroides para reanudar el fármaco, sino que todavía el paciente, pues al final se alargó un poco más de lo nosotros habitualmente. Las pautas de esteroides que hacemos son relativamente cortas, de 4 o 6 semanas. En este caso yo creo que se prolongó un poco más, estuvo como 6 o 7 semanas. Coincidió pues que el paciente todavía estaba recibiendo dosis bajas de prednisona, unos 5 miligramos de prednisona yo creo, cuando se reintrodujo el fármaco. Y es verdad, el hecho de plantearnos una tercera intento sería un poco la desesperada, un poco por lo que he comentado, que es un chico de 45 años, un cáncer neuroendocrino de páncreas metastásico que no tiene ninguna alternativa terapéutica. Quiero decir que la inmunoterapia es su última bala, ¿no? Entonces, pues evidentemente, si vamos sumando eventos renales, pues al final este paciente nos queda con una función residual y con un daño renal ahí pues cada vez peor, pero es que al final, si se lo explicas al paciente, quiero decir que el paciente te dirá, es que me da igual la creatinina, no tengo ninguna alternativa de un cáncer que si progresa, pues tendremos que ofrecerle alguna alternativa. Y en cuanto a si nos animamos a, pues a lo mejor, yo en este paciente le he dado muchas vueltas, yo no sé si los corticoides, pero a lo mejor a hacer un intento un poco a la desesperada, tendremos que ir acumulando experiencia también, ¿no? Al final es un poco como se aprende de una dosis. Ahora que con el COVID, el tocilizumab, parece que le hemos perdido también nosotros un poco el miedo, pues a lo mejor sería una estrategia interesante. Sí. Iba a decir que lo poquito que hay publicado no es con infliximab. Hay una serie ahí, pero es que son series de 8 pacientes y han respondido 3, y algo con micofenolato, casos aislados. Entonces luego cuando lees estrategias recomendadas, tocilizumab, pero si no hay nada, es que no hay nada. De prevención no hay absolutamente nada. Pero incluso en tratamiento, en casos que van mal con corticoides, lo que hay es poquísimo, hay muy poquito. Sí, yo tengo una duda. Bueno, no sé si sabéis algo de este tema, pero que a veces estos pacientes, bueno, aparte del omeprazol, el contraste, bueno, llevan otros fármacos y entidades que están relacionadas con las nefritis. Y si sabéis algo de si hay en la inmunohistoquímica de las biopsias, si hay algún marcador para ver si la nefritis puede ser por el inhibidor del checkpoint o más
relacionada con otro fármaco con contraste. De esto no ha salido nada, ¿no? ¿O alguien sabe? Sí que hay algún trabajo con expresión de los checkpoints estos en biopsia renal. Hay algo por ahí en marcha. Yo sí que he leído algo para intentar distinguir efectivamente de si esto es una nefritis inmunomediada o ha sido el otro fármaco. Pero vamos, yo lo he leído como que había en marcha algún trabajo precisamente con la expresión de estos marcadores en el riñón, pero no sé nada más. En corazón sí hay descrito casos donde hay expresión de la molécula que se utilice, dependiendo de la casa comercial, en pacientes que tienen toxicidad cardíaca. O sea que probablemente en riñón veremos trabajos. Yo en los casos que he tenido he hecho en todos anti-PDL1 y en todos ha sido negativo, pero la experiencia es poca. Tenemos tiempo para una pregunta más. Por ahí, Mario. Enhorabuena a todos. Mi pregunta es si habéis visto casos con trombopenia severa y anemia severa asociado al fracaso renal agudo, que realmente son más complicados de biopsiar, de tratar. Yo no sé si en las series hay casos descritos que se reintroduzcan. Mi pregunta es si veis casos con trombopenia asociada a los inhibidores de checkpoint. Nosotros hemos tenido algún caso con trombopenia y sobre todo con anemia muy marcada, trombopenia y nada, corticoides y a esperar, porque aquí, claro, pero sí que hemos tenido con llamativa y además que han respondido a la supresión y una tantita de corticoides muy bien y son inmunomediados. Anemias bastantes, sí. Yo la verdad que en nuestras series no recuerdo ahora que la plaquetopenia fuera un limitante, por ejemplo, para hacer la biopsia. Ha sido más bien las biopsias que no hemos hecho, pues pacientes monorrenos con válvulas protésicas, pero así trombopenias muy marcadas y que luego respondían, no, la verdad que no recuerdo yo ahora mismo. Tampoco en nuestro caso. Pues muy bien, ha sido una sesión muy interesante y me quedo con alguna frase que ha dicho los ponentes, que es acercaros a los oncólogos para que aprendan un poco nuestra fórmula, sobre todo lo que ha dicho Pilar, de que son pacientes que la respuesta terapéutica a estos fármacos es espectacular y no puede ser la falta de una opinión contrastada para proteger el riñón la que retrase o evite esa posibilidad, ¿vale? Muchas gracias a todos.